Hola, ¿qué tal? Reciban nuevamente un cordial saludo de mi parte. Soy el ingeniero Giancarlos Pampavara y en este video quiero hacer, un tema que me habían solicitado sobre el análisis no lineal de un muro de albañilería, cómo se podría realizar o cómo podríamos hacer su modelado. En realidad no he hecho muchos ensayos simulaciones de muros de albañilería. He realizado más, como han podido ver en el contenido del canal, en sistemas de acero estructural, perfiles de acero, elementos de concreto, columnas o incluso una losa en el último caso que vimos, una losa de concreto armado. Y nuevamente quiero aprovechar también para agradecerles a los que siguen el contenido del canal, en el cual, si están por primera vez, les recomendaría uno de los más vistos, el video de diseño de conexiones o análisis no lineal o el diseño de puente grúa o el método de elementos finitos o comparaciones de hojas de cálculo con los programas comerciales. Y uno de los más vistos, cómo es que se usa el sismo en el diseño de estructuras, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, cuando quise hacer siempre que quiero hacer un nuevo contenido, busco información que les pueda ser de ayuda y en este caso encontré algunas tesis muy, muy interesantes, la verdad. Las he enumerado. La primera de ellas sería esta de acá, del, del autor. Son dos. Es el ingeniero Jorge Daniel Bernardo Acuña y el ingeniero Mario Fernando Peña de la Cuba, en su tema sobre efectos del peralte de las columnas en el comportamiento sísmico de muros de albañilería confinada, asesorado por el ingeniero Ángel San Bartolomé. El ingeniero Ángel San Bartolomé fue un importante investigador en el sistema de albañilería y tiene muy, muy buenos libros sobre el sistema, ¿ok? Sí pude ver alguno de su contenido. Bueno, básicamente hace la comparación de estos dos muros, uno con un ancho de columneta y otro con otro ancho, ¿no? Las columnetas de 20 y las columnetas de 40 y compara los resultados de esos diseños, ¿no? Hace el ensayo experimental, el cual vamos a simular y podemos ver acá finalmente las respuestas histeréticas. Esto sería del muro de perdón, con ancho de 20 centímetros en las columnas, que llega aproximadamente a una resistencia de 150 toneladas, ¿no? En el caso negativo de igual forma. Mientras que el mismo muro con las mismas dimensiones, las mismas características, con un ancho de columneta de 40, está llegando a casi 250 kilonewtons. Bueno, en este caso vamos a ver por el momento únicamente el resultado de esto, de las columnetas con ancho de 20, que es lo más común. Y por ahí busqué otras referencias sobre el modelado eh, no lineal de los muros de albañilería. En realidad, como saben, a mí me gusta realizar algunos modelos un poco más simples que puedan ser de mayor utilidad práctica que modelos complejos. Y por ejemplo, en esta tesis de la autora de Melissa Cienfuegos, asesorado por el ingeniero José Alberto Acero Martínez, proponen un modelo de rótula plástica a corte para evaluar la respuesta no lineal de una edificación, de un colegio, para ser más precisos. Muestran el comportamiento del concreto, confinado o no confinado, que lo hemos visto en otros videos, y lo aplican a esta escuela, ¿no? Con elementos frame que tienen la rótula plástica, pero que simulan el comportamiento del muro con las dimensiones del muro. Eh, Visto tridimensionalmente se vería de esta forma. Este es el esquema típico de un colegio que tiene muros de albañilería en la dirección más corta, y en la dirección larga se compone del peralte de las columnas en tipo T.
Entonces es una edificación muy típica que es normalmente usual usarla y se evalúa su capacidad en ambas direcciones, ¿no? Por ejemplo, a cada una de estas tesis aportan bastante información. Esta de acá, la primera que comenté, muestra la información experimental del muro de albañilería. Esto es el resultado experimental en realidad de varios ciclos, mientras que esta usa la aplicación, la, propone el modelo para hacer la obtención de, de las curvas de capacidad. ¿Ok? Entonces el resultado final de su curvas de capacidad están en la parte inferior, por ejemplo. Sí. Bueno, este es el desempeño estructural en la dirección en X de toda la edificación, que tendría aproximadamente una cortante basal límite en la dirección X, que era la larga, de 300 toneladas, y en la dirección corta de los muros de albañilería, aproximadamente de 220 toneladas. ¿Ok? Pero vean que refleja un comportamiento no lineal basado en eso, ¿no? En el modelo que ha propuesto a través de rótulas. Estas tesis en realidad las encontré de libre acceso en la web, así que por eso las estoy mostrando. Y por acá está la forma de asignación de la rótula, ¿no? Eh, no recuerdo si lo coloca en la parte inicial, la parte de cómo obtiene esta definición de rótula. Sí, por acá está. Entonces, acá muestra la definición de la rótula, cómo es idealizada el muro de albañilería a través de una columna. Bueno, no es de una columna, es de un elemento frame que tiene incorporada la rótula a corte, ¿ok? Y con algunos valores para su muro, ¿no? Entonces, su fuente es este documento sobre el análisis dinámico incremental de un hospital de 60 años de antigüedad con muros de albañilería artesanal. Y ya tenía ese documento yo, es este de acá, que es así como funciona. Uno busca inicialmente un documento y luego se dirige a las referencias para buscar mayor detalle. ¿Ok? Entonces, es este el documento elaborado me parece en la UPC por alumnos de la UPC o bachilleres en todo caso, y los cuales proponen bueno, son ellos los que proponen este, este esquema de la rótula plástica a corte en muros de albañilería. ¿Sí? Indica todavía cómo usar el modelo histerético, las características de la albañilería que se usaron y para los otros elementos. En este caso buscan reflejar este comportamiento, bueno, ese resultado experimental. Y lo hacen de manera correcta. Mi única observación sería en todo caso de que, bueno, como ven, el resultado experimental es color plomo y el resultado calibrado, es decir, la respuesta analítica, es el resultado en las líneas punteadas azules. En realidad, uno introduce la cantidad de desplazamiento, es decir, el desplazamiento debería haber resultado en un valor fijo, o 0.2 o 0.22, 0.0225. Pero bueno, es como ellos lo han colocado y debe estar aproximado a los resultados experimentales. ¿Ok? Entonces, yo también he obtenido algunos resultados usando ese modelo matemático, ese modelo de rótula plástica, tanto para la respuesta en pushover, es decir, la respuesta no lineal estática, y la respuesta dinámica, ¿no? La respuesta histerética. Entonces, se puede observar que el modelo aparentemente en 3D en realidad es un modelo de tipo frame con elementos de tipo lineales que estaría teniendo este elemento, la rótula plástica que se ha definido. ¿Ok? Una de las características importantes en las unidades de albañilería
para definir esta rótula plástica, y es como lo he estado evaluando en estas bibliografías que se introducen, es la capacidad a corte, porque finalmente es una rótula a corte. Entonces, cómo ha sido definida es lo que vamos a estar viendo, y luego la calibración un poco de los parámetros para obtener la respuesta más aproximada. ¿Ok? Si vamos a la norma de albañilería, normalmente esto es los datos que nos dan, ¿no? La resistencia a compresión, F'M de 65 megapascal, perdón, 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas pilas en realidad son un grupo de las unidades que me dan esta resistencia, 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto para el quincón industrial de arcilla. Y para un murete, que ya es un conjunto de unidades de albañilería que forman un muro, la resistencia a corte evaluada es de 8,1 kilogramos por centímetro cuadrado. En diseño usamos estos valores, pero deberíamos ver cómo es que son obtenidos, ¿verdad? Entonces, eso se muestra claramente en las tesis que estoy referenciando. Entonces, podemos mostrar esos ensayos, porque también los han ensayado. Vamos a mostrar en esta parte del cálculo de las características de los materiales. Esta de acá. Esta sería la evaluación de las pilas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, son 6 ladrillos con su mortero ensayadas verticalmente, ¿sí? Pila 1, pila 2, pila 3, y de las cuales se toman sus dimensiones, la carga que ha soportado y finalmente el factor F'M. Como se puede ver, el resultado es ligeramente, es mayor a lo que se toma en la norma, ¿no? De 65. Pero esto de acá es correcto. En el diseño no deberíamos usar un valor exactamente experimental, ¿no? Esto nos va bien para evaluar que el dato que estamos usando en diseño está dentro del rango experimental que puede salir, ¿sí? Lo mismo para los muretes. Estos son los muretes, son esquemas cuadrados de 60 por 60 ensayados a una carga axial de manera en realidad diagonal al cuadrilátero, debido a que esto vendría a reflejar las grietas diagonales de un muro en colocación horizontal, ¿no? Que es normalmente como resulta la falla más crítica por sismos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos, y se tiene también medida del área, de la carga dividida entre el área, que me da finalmente el V'M, que en este caso está como 8,1, que es aproximadamente la raíz de 65, y en este caso tenemos un valor de 13,13, que si medimos la raíz del dato anterior de 88 es 9,38. ¿Ok? Entonces está cercano a estos valores, el valor de V'M. ¿Correcto? Bueno, entonces, teniendo este valor reconocido de V'M, que finalmente es lo que se está midiendo, hacemos uso también de la norma, la cual ya nos habla del cálculo de la resistencia a corte, de la resistencia a corte, de la fuerza a corte, que finalmente va a ser tomada en nuestro modelo de rótula plástica. Esta es la resistencia a corte para unidades de arcilla y concreto, 0,5 del V'M, un alfa T por L. ¿Ok? Entonces, en esta hoja de cálculo, bueno, he tomado esos valores, el F'C del concreto que estamos usando, el F'L y el V'M, ¿no? Que, como han visto, no debe ser mayor a la raíz de este valor. eh, Aunque experimentalmente salía 13, no deberíamos tomarlo mayor a la raíz de este valor experimental de F'M. El módulo de elasticidad es 500 veces el F'M, y el módulo de corte es 0,4 del módulo de elasticidad. ¿Ok?
Los datos de la configuración estructural de la primera unidad están en esta imagen. Un ancho de muro de 200 centímetros, 2 metros. Un ancho total de 240 con el ancho de las columnetas, entonces de eje a eje tenemos 220. Igual tenemos una altura libre antes de la viga de amarre de 220 y la viga de 20 por 20. ¿Ok? Esa sería la configuración. Tenemos el espesor de las unidades de arcilla de 13, la longitud de 200, la altura de 2.3 que estoy considerando exactamente hasta el eje de la viga. Alfa lo estoy considerando como 1 y acá estoy tomando la fórmula que he mencionado, ¿no? Ya que no tiene carga axial, no agrego el segundo término. Y se está tomando una distorsión de 1 por 1000, es decir, la altura entre 1000 para el punto de fluencia que vendría a ser este de acá aproximadamente. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las características que se introducen en la rótula plástica que ahora vamos a mostrar. Entonces, acá en el modelo de TAPS es un modelo bastante sencillo en realidad. Como pueden ver, los ejes bueno, he tomado los 2,20 m que le decía ejes de columnetas, un eje al punto medio, 1100, y la altura es de 2,30 m, ¿ok? 2300 milímetros. Para ver la información introducida de manera inicial, vamos a cambiar las unidades a toneladas metro. Sí, toneladas metro. Y bueno, primero los materiales, ¿no? Bueno, lo que ya se conoce como albañilería, el valor del módulo de elasticidad. Bueno, lo que me falta cambiar es el peso, pero en realidad no lo estamos tomando en cuenta en el análisis. Solamente el módulo de elasticidad, el módulo de corte, de lo cual se obtiene el módulo de Poisson, y la resistencia, ¿no? El F'M. Bueno, el concreto de 188 y el acero, que tampoco es distinto, es el grado 60. Entonces, acá en la rótula definida, es una rótula a corte en la dirección 2, que es la dirección a corte del muro, se están colocando estos valores. Se está colocando el 12,194 toneladas y el desplazamiento de 0,0023 metros. La distorsión de 1 por 1000, donde se estaría produciendo la afluencia, y el valor a corte, donde se estaría produciendo la afluencia. Con lo cual tenemos el punto de fluencia del cual se van a estar escalando los otros dos puntos. Bueno, el punto de fluencia incluso, o sea, inicialmente está con 1. En realidad este valor está con el módulo para el, para la, para el resultado no, perdón, sí, este ya está con 0,9. Está con estas características: 0,9, 1,45, 1,3 y 1. Inicialmente lo tenía como simétrico, pero luego para evaluar la resistencia histerética en realidad no es simétrica. Esto se debería al resultado luego de las fisuras en el muro, de que la resistencia en la dirección negativa se estaría reduciendo. ¿Ok? Entonces se ha tomado que no es una característica simétrica y luego la hemos ido calibrando respecto a los resultados que veníamos teniendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace. Vean, inicialmente mi primer resultado con los datos, eh, es decir, con los escalamientos, acá he puesto el autor, George en fuerza y Melissa en desplazamiento. Es decir, este es el dato de Melissa y la ingeniera Melissa tenía, por ejemplo, en las rótulas plásticas, en desplazamiento tenía estos valores: 0,77, 1,15 y 1,04. Entonces. Entonces, si yo tomo esos datos en esta posición, este era el resultado. Y en fuerza están los datos de George et al, que serían estos de acá, perdón, estos de acá que son de George, sí, Jorge o George, la verdad no lo conozco. Y los datos en fuerza han sido estos, ¿no? 1, 1,145, 1,13 y 1,2. Entonces, con esos datos iniciales con los que yo empiezo, mi resultado es este. Entonces, yo veo que todavía no está, bueno, en realidad se podría tomar para un punto plástico, que justamente varía en la fluencia, pero yo voy mejorando un poco los resultados y cambio los datos, principalmente en los datos de desplazamiento.
¿ok? Porque el desplazamiento estaba muy pequeño, entonces no se observaba el punto máximo de fluencia. Entonces le cambio 3, 5, 8 en desplazamiento, es decir, en estas posiciones de acá. Uno, 2 y 2 es... lo que pasa es que el modelo de Jorge no muestra más de esta información, ¿ok? Este documento no muestra más, solamente muestra estos datos. Entonces no me mostraba el dato de fluencia en corte o desplazamiento. Entonces comienzo variando los datos de corte y desplazamiento, ¿ok? Entonces, luego de variar el desplazamiento, veo que me falta nivel de fuerza, entonces voy variando los niveles de fuerza. 1,5, 1,3 y 1,1 y voy variando también ligeramente los puntos de desplazamiento. Entonces, me voy acercando más a la respuesta en pushover, que serían los máximos del histerético. Finalmente, llego a una última iteración. Bueno, en realidad fueron varias, no fueron solamente estos 4 que muestro, pero son el proceso que tomo para llegar a esto, ¿no? Esto de acá me estaría mostrando la respuesta pushover que podría tomar para un modelo, todos los muros de una edificación. ¿Ok? Esa sería la respuesta pushover del muro que refleja la respuesta experimental. Luego a esto hay que introducir mayores desplazamientos, no solamente un desplazamiento en una dirección que se ha tomado en este punto, sino que hay que hacer, como ya lo he mostrado en otros videos, casos de ida y vuelta con diferentes cargas no lineales estáticas, ¿no? En las cuales cada una es predecesora de bueno, tiene como predecesora a la anterior y se cambia la dirección de carga y se va cambiando los niveles de desplazamiento. Eso ya lo he mostrado en otro video, les recomendaría ver el caso de, si no me equivoco, es este de acá del resultado en columnas, ¿ok? Básicamente la idea es la misma y tomamos el resultado de ida y vuelta de la carga aplicada, ¿sí? Pero como ven, bueno, en este último gráfico ya sería de igual forma un resultado luego de varias iteraciones, pero eso no es como se toma inicialmente. Inicialmente el resultado no es tan bueno y bueno, no sé si lo voy a poder obtener acá sí, vean, en posiciones anteriores cómo venía este resultado en los primeros datos. Vamos a ver. Ok, ese sería uno de los primeros resultados que obtuve. Este sería sin variar nada a partir del primer resultado, donde la parte positiva y negativa serían iguales en idea, lo cual no es cierto. Luego, mejorando los datos, teníamos este resultado donde ya teníamos una mejor aproximación de la parte final inicial, pero en la segunda parte ya no es simétrico. Entonces comencé a cambiar los datos a que no son simétricos y luego íbamos a calibrar la pendiente. Entonces ahí mejoramos los resultados que ya no son simétricos. Acá los mejoramos un poco más, pero faltaba el tema de la pendiente en degradación de la rigidez, que no me estaba degradando la rigidez. Entonces fuimos calibrando un poco más los resultados. Este sería casi uno de los últimos resultados para llegar finalmente a esto, ¿no? A este resultado. ¿Sí? Este sería el último resultado. Y vean, cada uno de los resultados ha sido exportado a SAP 2000. Tenía como punto inicial esto, puntos. Y bueno, cada una hoja de Excel es prácticamente una iteración. Vean que no es un tema inmediato, ¿no? Es un tema que hay que ir verificando paso a paso los datos que estamos colocando, ver si son cercanos a mi resultado experimental para estar conformes a que lo estamos haciendo de manera correcta. Incluso después de hacer esta calibración, no es que se aplique a todos los muros, seguramente se aplica a ciertas configuraciones, pero hay que validarlo con algunos otros ejemplos que podemos tomar, por ejemplo, como su segundo muro del mismo autor y que lo vamos a quizá presentar en otros videos. ¿Ok? Pero esto de acá me muestra entonces la respuesta histerética de este muro de albañilería. Entonces vean que siempre es necesario información de otros autores, información experimental,
para luego ser aplicada. Por ejemplo, quizá podría decir yo que eso le faltó a este autor, al autor de Melissa, porque en realidad lo aplica de manera directa sin hacer una calibración, porque lo sustentan que está ya calibrado por otros autores el modelo, ¿no? Y en realidad en cierto punto es cierto. En cierto punto ya lo habían calibrado acá, pero vean que estos valores no se cumplen netamente para mi muro, entonces no podríamos decir que es del todo cierto, aunque como de manera plástica lo podríamos afirmar, ¿no? Mostramos el primer resultado y era aproximadamente por acá, que en el punto de fluencia se produce la no linealidad y eso también es bastante válido, ¿ok? Eso es bastante válido y no es, en muchas ocasiones muestra netamente la respuesta no lineal de una edificación. Sí. Además, hemos visto cómo es que se miden los datos de la norma, los datos que se muestran en la norma y que son importantes, ¿no? Ahora, el punto de la fuerza máxima que estamos obteniendo de 12 toneladas es aproximadamente en este punto de fluencia, ¿no? Pero la norma me dice que debería evitar la fisuración con la fuerza tomando que la fuerza cortante debe ser menor al 55% de la cortante admisible. Es decir, mi diseño debería estar por debajo del 55% de este valor. Entonces, eso también estaríamos un poco más seguros de ver estos resultados, porque en realidad este nivel de deformación de los picos, si lo relacionamos al tipo de falla que se da, son grietas importantes, ¿ok? Vean, son grietas de este tipo, justamente para la evaluación de la resistencia de los muretes, ¿no? Los muretes se evaluaban ante una fuerza en diagonal, ¿no? Inclinando el muro 45 grados, justamente porque queríamos evaluar la respuesta en la dirección de estas grietas. Justamente queríamos evaluar el esfuerzo resistente en dirección de estas grietas en un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Pero algo que, por ejemplo, no me queda del todo claro tampoco en mi modelo es la interacción entre el muro y las columnas. En realidad, no lo estaría tomando de manera directa porque no hay un contacto directo entre las columnas y el muro que he modelado, ¿no? Acá es esquemático en realidad bastante tridimensional, pero si lo vemos, en realidad no hay un contacto directo entre las columnas y el muro modelado. ¿Ok? Entonces sería una apreciación para este modelo matemático, de manera que no me estaría mostrando esa interacción que sí sucede, ¿no? La fisura va desde la columna al muro. Pero como resultado general, pueden ver que es bastante adecuado y me puede representar la respuesta de una edificación, ¿no? Por acá se miden, por ejemplo, el tamaño de las fisuras, de las grietas, y hay otro par de tesis más que tienen ensayos de muros, ¿ok? Esta tesis, por ejemplo, también evalúa la resistencia de las pilas, hace las pilas, las evalúa y muestra el resultado. Incluso por acá muestra el porcentaje de vacíos que tiene cada elemento. Acá, por ejemplo, tenemos un F'M de 9.5, pero está en megapascales, que serían como 94 kilogramos, me parece, por centímetro cuadrado. Y por acá tenemos el EM entre el F'M, por ejemplo, experimental sale 500, pero de la norma perdón, sale 600, pero normativamente es 500, entonces hay una variación del 20%. También se hace el ensayo para la dirección diagonal para verificar la resistencia con grietas y ese valor resulta en aproximadamente 1.38 megapascales, aproximadamente 13 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Que sigue por encima de los datos que sugiere la norma. El valor de GM sí es aproximadamente igual, no hay mucho error. ¿Ok? Entonces, este es otro muro que está usando estas unidades de albañilería que también deberíamos mencionar. Estas son finalmente bueno, este no, este muestra otras unidades, vean que no son las de King Kong comunes de 18 huecos, sino que tiene
otra configuración. Son estas. Bueno, sí son de 18 huecos, pero tiene otra configuración que le da otra cantidad de porcentaje de vacíos, que si no me equivoco, incluso este está dentro del rango y el otro, el anterior de este Bernardo, no está dentro del rango de 30% de vacío, sino que está ligeramente por encima, 31, 32, pero se usan más en la práctica, ¿no? Estas unidades se usan más en la práctica, estas de acá. Acá está, porcentaje de huecos, 30% de huecos, es decir, estas unidades tienen un porcentaje de vacíos de 30%, 32%, perdón, y eso no es normativamente correcto, ¿no? Normativamente correcto nos solicitan que nuestras unidades tengan un máximo de 30%. Sin embargo, estas tienen 32. Lo que pasa es que muchas veces no viene con la ficha técnica estas unidades, pero son las más usadas y podríamos decir que están incluso dentro del rango normativo, dado que hemos visto los resultados experimentales, ¿no? Experimentalmente, sí, su resistencia está dentro de lo solicitado en normas. Entonces, sí pueden ser usadas estructuralmente. Pero estas de acá son otras unidades que sí están dentro del porcentaje, si ven, no son los huecos netamente. Pero acá hizo una comparación interesante porque evalúa, me parece, esto de acá con las unidades de concreto. Ajá, bueno, siempre está su proceso constructivo y me parece algo bastante interesante en estas tesis de la Universidad Católica. ¿Ok? Mm, por acá, bueno, es igual, muestra el progreso de las fisuras y finalmente en la parte inferior su resultado histerético. ¿Ok? Acá hace la comparación de dos tipos, esas unidades sílico-calcáreas y las unidades de concreto. ¿Ok? Pero que también lo vamos a poder ver en otra tesis. Podríamos usar quizá el mismo modelo, dado que la configuración de resistencias es la misma, y vean que hemos usado investigación en papers, en tesis y en normativas, ¿no? Todas están relacionadas. Algo que también quería verificar, pero ya podríamos dejarlo para otro video, es estos modelos un poco más sencillos de modelos con dimensiones, bueno, modelos más sencillos, ¿no? En el rango elástico en realidad. ¿Sí? Una idealización de todo el muro como un elemento frame con una inercia y área equivalente. Una inercia equivalente, un área equivalente debido a las relaciones ancho y las relaciones de materiales del concreto y de la albañilería, que también debe ser bastante válido porque por acá, en el ejemplo, en este ejemplo muestra una comparación en el resultado, acá, muestra que lo obtenido por este cálculo es una rigidez de 167 toneladas centímetro, mientras que experimentalmente resultaba 150 toneladas por centímetro. ¿Ok? Entonces es una medida bastante válida. Quizá acá podríamos hacer, si dividimos esto dividido entre esto, que finalmente es nuestro resultado. Bueno, esto de acá hay que pasarlo en centímetros, ¿no? 53. Bueno, no está tan cerca. Pero por acá hay otro método que le da otro resultado de rigidez. Sí, acá está. Acá el otro método le da una rigidez de 75 toneladas por centímetro, que es más cercano a este caso. Le sugeriría ver también este libro. En realidad no es un libro muy amplio de unidades de albañilería, pero tiene este pequeño ítem, este pequeño capítulo, y es el libro de Arturo Tena Colunga sobre análisis de estructuras con métodos matriciales. Entonces, es una idealización también del muro de albañilería a un elemento frame para obtener su matriz de rigidez de la idealización, ¿no? Con inercias y áreas efectivas, que también lo podríamos verificar en otro video. Bueno, eso es lo que quería mostrarles en esta ocasión, cómo se hace finalmente el proceso de una calibración y estos datos finalmente que hemos obtenido en la rótula plástica que estoy definiendo, se deberían usar en otro modelo para a fin de ser, de ser otra vez validado, ¿no? Incluso he cambiado bastantes veces
los datos de la configuración de tipo pivot para mejorar los resultados de la cantidad de energía disipada, que son finalmente los bucles de estos datos, ¿no? De los bucles de estos resultados histeréticos, que han mejorado bastante del primer dato que tenía, ¿sí? Entonces, también, como ven, hemos mejorado cambiando los datos en la zona negativa y tomando igual un mismo punto de fluencia y un mismo punto de desplazamiento de 1 por 1000. Bueno, por ejemplo, podríamos buscar por dónde estaría la distorsión máxima que me permite la norma, ¿no? Que es 5 por 1000. Si por acá en este punto es 1 por 1000, la distorsión máxima es 5 por 1000 normativamente. Eso es, bueno, esto de acá debe estar en mil- metros y esto de acá está en metros. 1 centímetro, sí, 1 centímetro, que estaría aproximadamente por acá, si no me equivoco. Ah, perdón, esto está en milímetros. 1,15 centímetros, es decir, por acá. De la segunda línea, de la línea intermedia, un poco más, en este nivel estaría la distorsión máxima normativa de la E030, que es 5 por 1000, ¿no? Entonces, vean que no llegamos al punto máximo ni a la distorsión de la ruptura, pero estamos en un rango no lineal, porque esa es la idea del diseño sísmico, que podamos incursionar en el rango no lineal para fin de que las estructuras hagan uso de la ductilidad que tienen, ¿no? Y a pesar de que estas estructuras de la ingeniería no tienen una alta utilidad, todavía podemos aprovechar su rango no lineal. Entonces, en este nivel de distorsión estaría su límite. Entonces, si ustedes en los resultados de diseño tienen más allá de 5 por 1000 y creen que lo podemos dejar como si no pasara nada, no es cierto, ¿no? Ya está en un daño relativamente elevado. Ha pasado varios ciclos bueno, sísmicamente puede haber pasado varios ciclos para llegar a ese nivel de daño y se va a estar relacionando a los tipos de fisura que hemos visto en los ensayos experimentales. ¿Ok? Voy a dejar hasta ahí este video. Nuevamente les agradezco a todos los que vienen siguiendo el contenido del canal. Espero que esto también, si alguno está haciendo su tesis con muros de albañilería y quiere definir algún tipo de rótula, yo le recomendaría esta. Eh, Podemos hacer más adelante el uso de otros elementos, pero por ejemplo, no he visto mucha información sobre el definir la no linealidad continua, es decir, esta es no linealidad concentrada en el punto medio de este elemento frame. ¿Ok? Está colocada en el punto medio, en la altura media, pero normalmente en diseño modelamos los muros como área, ¿no? Entonces todavía no he visto información sobre eso, pero eh, cuando la evaluemos de esa manera, la vamos a agregar al contenido, ¿sí? Como han visto, este tipo de rótula puede ser normalmente usado, como ha sido usado en esta edificación, para todos los muros. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por llegar a esta parte del video. Siempre se les agradece que estén compartiendo el contenido. Sé que ha llegado a muchas más personas y a muchos más estudiantes y profesionales que estén interesados en resultados experimentales, hacer comparaciones de resultados experimentales y con software y hojas de cálculo a fin de estar un poco más capacitados siempre en los proyectos que realizamos. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.